It is the Sabbath day. Es el día de reposo y nos reunimos para hablar de Cristo y de su crucifixión. Yo sé que vive mi Señor. Consideren la siguiente escena de la última semana de la vida mortal de Jesús. Se había congregado una multitud, incluyendo soldados romanos armados con varas y ceñidos con espadas. Esta imponente compañía, guiada, antorcha en mano, por oficiales de los principales sacerdotes, no se disponía a conquistar una ciudad. Esta noche buscaban a un hombre que no era conocido por llevar armas, ni por haber recibido entrenamiento militar, ni por haber participado en combates físicos en su vida. Al acercarse los soldados, Jesús, intentando proteger a sus discípulos, dio un paso adelante y les preguntó, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús de Nazaret. Jesús les dijo, yo soy. Y cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Para mí, esa es una de las declaraciones más conmovedoras de todas las Escrituras. Entre otras cosas, me dice de manera directa que el solo hecho de estar en la presencia del Hijo de Dios, el gran Jehová del Antiguo Testamento y buen pastor del Nuevo Testamento, que no porta armas de ningún tipo, que solo con oír la voz de este refugio contra la tempestad, de este príncipe de paz, es suficiente para hacer que los antagonistas retrocedan tambaleándose, cayéndose unos sobre otros y haciendo que todo el grupo deseara que les hubieran asignado tareas de cocina esa noche. Pocos días antes, al entrar él triunfante en la ciudad, toda la ciudad se alborotó, indica la Escritura. Y preguntaban, ¿quién es este? Solo puedo imaginarme que, ¿quién es este? Es la pregunta que ahora se hacían esos soldados desconcertados. La respuesta a esa pregunta no podría haber estado en su apariencia, porque Isaías había profetizado unos 7 siglos antes que no hay parecer en él ni hermosura, y cuando le veamos, no habrá en él atractivo para que le deseemos. Ciertamente no se encontraba en sus vestimentas lujosas, ni en su gran riqueza personal, de las cuales carecía. No podría haber sido por ninguna formación profesional en las sinagogas locales, ya que no hay pruebas de que él haya estudiado en ninguna de ellas. Aunque incluso en su juventud podía confundir a escribas y doctores de la ley altamente preparados, asombrándolos con su doctrina como quien tiene autoridad. De esa enseñanza en el templo, a su entrada triunfal a Jerusalén, hasta el arresto injustificado, vemos a menudo a Jesús comparecer ante situaciones difíciles y en muchas ocasiones engañosas, de las cuales siempre salía triunfante. Victorias de las cuales no tenemos explicación alguna, solamente su ADN divino. Aún así, a lo largo de los años, muchos han simplificado y a veces hasta trivializado nuestra imagen de él y de su testimonio de quién era. Han reducido su rectitud a mero puritanismo, su justicia a ira, su misericordia a permisividad. Debemos, por lo tanto, tener cuidado con las versiones simplistas de Jesús que convenientemente ignoran las enseñanzas que nos resultan incómodas. El simplificar ocurre incluso, o quizás especialmente, cuando hablamos sobre la virtud suprema que lo define a Él, su amor.
Durante su ministerio terrenal, Jesús enseñó que había dos grandes mandamientos. Y se han enseñado en la conferencia y siempre se van a enseñar. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Si hemos de seguir fielmente al Salvador en estas dos reglas cruciales e inseparables, debemos aferrarnos firmemente a lo que Él dijo en realidad. Y lo que dijo realmente fue, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa misma noche dijo, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esos pasajes de las Escrituras, las frases que califican y definen el amor verdadero de Cristo, conocido como la caridad en ocasiones, son absolutamente esenciales. ¿Y qué es lo que definen? ¿Cómo amó Jesús? Bien, primero, Él amó con todo su corazón, alma, mente y fuerza, lo que le dio la capacidad para sanar el dolor más profundo y para declarar las verdades más difíciles. En pocas palabras, Él es quien podía administrar gracia y a la vez insistir en la verdad. A la misma vez. Al bendecir Ley a su hijo Jacob, dijo, la redención viene en el santo Mesías y por medio de él, porque él es lleno de gracia y de verdad. Su amor permite un abrazo reconfortante cuando es necesario y una amarga copa cuando hace falta beberla. Así que tratamos de amar con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza, porque así es como Él nos ama. La segunda característica de la caridad divina de Jesús fue su obediencia a toda palabra que salía de la boca de Dios, alineando siempre su voluntad y comportamiento con los de su Padre Celestial. Cuando llegó a este hemisferio, después de su resurrección, Cristo dijo a los nefitas, He aquí, yo soy Jesucristo. He bebido de la amarga copa que el Padre me ha dado, con lo cual me he sometido a la voluntad del Padre desde el principio. Ahora, de todas las maneras en que pudo haberse presentado, Jesús lo hizo declarando su obediencia a la voluntad del Padre, sin importar, sin importar que mucho antes, en su hora de mayor necesidad, el Hijo unigénito de Dios se había sentido totalmente abandonado por su Padre. La caridad de Cristo, que se evidencia en su lealtad total a la voluntad divina, persistió y continúa persistiendo, no solo en los días fáciles y cómodos, sino especialmente en los días más oscuros y difíciles. Jesús fue varón de dolores. Leemos en las Escrituras, experimentado en quebranto, fatiga, desilusión y una soledad insoportable. En este y en todos los momentos, el amor de Jesús no deja de ser, ni tampoco el de su Padre. Con ese amor tan maduro, un amor que ejemplifica, empodera e imparte, nuestro amor tampoco dejará de ser. Así que si a veces, cuanto más lo intentan, más difícil parece que se ponen las cosas, si justo cuando tratan de trabajar en sus limitaciones y debilidades, encuentran a alguien o algo empeñado en desafiar su fe, si al trabajar con devoción aún sienten que les invaden momentos de temor, recuerden que así ha sido para algunas personas fieles y maravillosas
en todas las épocas. Recuerden también que hay una fuerza en el universo decidida a oponerse a todo lo bueno que intenten hacer. Así que, tanto en la abundancia como en la pobreza, tanto en el reconocimiento privado como en la crítica pública, tanto en los elementos divinos de la restauración como en las debilidades humanas, que inevitablemente formarán parte de ella. Mantenemos el rumbo con la verdadera iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque al igual que nuestro Redentor, nosotros nos comprometimos para el curso completo, y no solo para acabar con una breve prueba introductoria, sino para todo, hasta el examen final. El gozo en todo esto es que el Maestro Supremo nos dio todas las respuestas del examen a libro abierto antes de que el curso comenzara. Además, tenemos una multitud de tutores que nos recuerdan esas respuestas en paradas regulares a lo largo del camino. Pero por supuesto, nada de esto funciona si seguimos faltando a clase. ¿A quién buscáis? Con todo nuestro corazón respondemos a Jesús de Nazaret. Cuando Él dice, yo soy, doblamos la rodilla y confesamos con la lengua que Él es el Cristo viviente, que Él expió nuestros pecados, que Él nos llevaba en brazos incluso cuando pensábamos que nos había abandonado. Cuando estemos ante Él y veamos las heridas en sus manos, sus pies y su costado, comenzaremos a comprender lo que significó para Él sufrir nuestros pecados y ser experimentado en quebranto, ser completamente obediente a la voluntad del Padre, todo por amor puro hacia nosotros. Introducir a los demás a la fe, el arrepentimiento, el bautismo, el don del Espíritu Santo, la autoridad de Dios para hacerlo, todo esto es como parte de la experiencia del templo. Y presentarles esas oportunidades de la casa del Señor, estos principios fundamentales y ordenanzas que en definitiva revelan nuestro amor a Dios y al prójimo y gozosamente caracterizan a la verdadera iglesia de Cristo. Se hará evidente. Hermanos y hermanas, testifico que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es el vehículo que Dios ha proporcionado para nuestra exaltación. El evangelio que enseña es verdadero y el sacerdocio que la legitima no tiene derivación. Testifico que Russell M. Nelson es un profeta de Dios, como lo fueron sus predecesores y como lo serán sus sucesores. Y un día, esa guía profética liderará a una generación para ver a nuestro mensajero de salvación descender como el relámpago que sale del oriente. Y exclamaremos, Jesús de Nazaret. Con brazos eternamente extendidos y amor sincero, Él responderá, yo soy. Así lo prometo, con el poder y la autoridad apostólicos de su sagrado nombre. A un Jesucristo. Amén.